Hace pocas semanas me enteré de la muerte de un hombre que vivía en el barrio donde nací, en un pueblo pequeño del estado de Tamaulipas. Desde que era pequeña hasta que me fui a la universidad hace relativamente poco, lo vi vagar por las calles de mi pueblo con botella en mano. No era violento ni ruidoso, así que no molestaba a nadie. Solo caminaba por las calles como perdido, buscando un lugar para acostarse y beberse una botella en silencio. Supongo que no lo querían ni dentro de los bares ni en los alrededores de las licorerías. Cuando empecé a tener conciencia de él como un personaje recurrente del entorno, les pregunté a mis padres por qué se encontraba en esa situación tan lamentable. Mi papá me explicó que su nombre era Gustavo y que era un alcohólico. Me ordenó que si por alguna razón andaba sola, no me acercara a él porque uno nunca sabe qué trae ese tipo de gente en la cabeza. Ese fue un buen consejo que he aplicado toda mi vida y que me ha evitado más de un problema con gente sospechosa en la calle, aunque ya les adelanto que con él no tuve ningún tipo de encuentro incómodo o que me hiciera sentir amenazada. De hecho, lo que me pasó con Gustavo fue algo que me resultó mucho más extraño, y a lo que no le encuentro explicación aún a día de hoy. Todo pasó hace 6 años, poco antes de la pandemia. Yo estudiaba hasta eso de las 3 de la tarde, y luego me iba a mis clases de canto en la coral. Se acercaba Navidad, así que estábamos ensayando varias canciones y villancicos para algunos eventos a los que nos habían invitado. Por ese entonces tenía 16 años, así que no era tan raro que me retrasara ni que llegara un poco tarde a mi casa, ya que me gustaba ocupar mi tiempo libre con actividades que me gustaban. Dado este contexto, el día que pasó lo que voy a contarles, se me hizo tarde, y una serie de coincidencias se sucedieron para que yo no pudiera llamar a mis padres y que fueran a buscarme. La primera era que mi teléfono, un iPhone, estaba descargado. Había olvidado mi cargador en casa, y ninguno de mis compañeros de la coral llevaba un cargador que me sirviera. La segunda coincidencia fue que recientemente mi madre había cambiado de línea telefónica, y su número era el único de toda mi familia que yo había memorizado. Como si no fuera suficiente, el único que podía llevarme en su auto, nuestro maestro de canto, lo tenía en el taller, así que esa noche me tocaba caminar hasta casa. Eran las 6:30, y ya había oscurecido. Me despedí de mis compañeros, asegurándoles que no tenían de qué preocuparse, y empecé a caminar por la calle de mi pueblo. Estaban bien iluminadas, y todavía había algo de gente, al menos hasta la mitad del camino. A todas estas, mi casa quedaba a una media hora caminando del lugar donde practicaba con la coral, y luego de caminar por una avenida llena de negocios, empecé a avanzar por calles residenciales un poco más estrechas. Ahí, luego de unos 5 minutos caminando, logré distinguir algo en la distancia que llamó mi atención y que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, bajo una farola que tintineaba, logré ver la silueta de un hombre tirado junto al poste, con la figura de una niña pequeña frente a él. No me perturbó tanto esto como que en el silencio de la noche logré escuchar los sollozos distantes de ese sujeto, y se me heló la sangre cuando noté que la niña, que tenía una silueta oscura y no podía distinguir, empezó a desvanecerse como si fuera un espejismo. Me quedé congelada en el lugar, a unos creo que 40 o 50 metros. Estaba bastante lejos todavía, en la esquina, pero podía ver claramente en esa dirección, y les juro que esa niña no se movió, solo se desvaneció. En ese momento pasó otra cosa extraña, y es que el farol que tintineaba dejó de hacerlo, y la luz se mantuvo fija sobre ese hombre que permanecía sollozando, tirado bajo el poste. Yo empecé a acercarme un poco nerviosa, porque no sabía qué era lo que acababa de ver. La calle estaba en silencio, como si nadie viviera en esas casas, y entonces mientras más pasos daba hacia adelante, en dirección a mi casa, más evidente se me hizo que el hombre que estaba en el piso no era otro que Gustavo. Yo no le tenía miedo a Gustavo. Más de una vez le había pasado por el lado, y él no había volteado a mirarme ni a decirme nada. Yo tampoco le había dirigido la palabra en mi vida, pero sin embargo, esa noche sentí que algo era distinto.
Me detuve cuando estuve a unos 10 metros de él y miré con atención alrededor. En la calle no había ningún lugar donde esa niña pudiese esconderse, y tampoco la vi alejarse por la calle ni cruzarla o algo así. Esta parte nunca se la conté a mis padres porque me hubieran regañado, pero en ese momento, con un hilo de voz, le pregunté a Gustavo a dónde se había ido esa muchacha que estaba hablando con él. Recuerdo como si hubiese sido ayer que Gustavo me miró confundido, secándose las lágrimas de los ojos. Por un instante pareció que esa mirada perdida que siempre tenía se iluminaba, y me preguntó si yo la había visto. Le dije que sí y le repetí la pregunta. Y él, con un profundo hedor a alcohol y con lágrimas aún en los ojos, me dijo que era su hija. Sin embargo, cuando le pregunté a dónde se había ido, no me contestó, y siguió bebiendo antes de decirme que me fuera a mi casa. No sabía qué más hacer, y de pronto me acordé de que mi papá me pidió que jamás hablara con Gustavo. Me alejé de él tan rápido como pude, no por miedo a ese hombre borracho y derrotado, tirado en el piso, sino por ese miedo infantil de que tus padres te atraparan haciendo algo que no deberías. Me alejé por esa calle alumbrada, y cada cierto tiempo miraba hacia atrás, esperando ver de nuevo a esa niña, pero no la vi de nuevo. Llegué a mi casa un rato después, y mis papás me regañaron por no haber avisado que llegaría tarde. Les expliqué la situación y todo lo que había pasado con mi teléfono, pero decidí omitir lo que había visto, mi encuentro con Gustavo y todo eso. No quería que la atención que ya tenían mis padres aumentara por haberme encontrado con el vagabundo del pueblo, y que eso los hiciera regañarme aún más por andar sola por la noche y no tener más cuidado y todo eso. Creo que pasaron unas 2 semanas, porque ya solo faltaban un par de días para Año Nuevo. Iba en el auto con mi papá, y vi a Gustavo caminando solo por las calles, y aproveché para preguntarle a mi papá por él, si acaso lo conocía y todo eso. Mi papá me dijo que no, que por lo que recordaba, Gustavo siempre había estado ahí en el pueblo, pero que cayó en el alcohol después de una tragedia. Y ahí terminó la plática, pues llegamos a nuestro destino y cambiamos el tema. Recién a mediados de enero volví a ver a Gustavo y recordé la silueta de aquella niña cerca de él, sus sollozos, y como quien no quiere la cosa le volví a preguntar a mi papá. Él se dio cuenta y me preguntó a qué se debía mi interés por ese hombre. Esta vez sí, le conté lo que vi aquella noche, mientras caminaba hacia casa. Afortunadamente no se molestó. Simplemente guardó silencio hasta que terminé de contarle mi relato. Y luego de pensarlo un momento, me contó la trágica historia de Gustavo. Años atrás, cuando yo era muy pequeña, Gustavo tenía una familia, una esposa y una hija pequeña, de las que mi papá no sabía el nombre. Era como cualquiera de los vecinos. Pero la desgracia tocó a la puerta de esa familia. Tuvieron un accidente de tránsito poco antes de diciembre, y murieron su esposa y la niña. Desde entonces Gustavo, solo en el mundo, se entregó a la bebida. Sus hermanos intentaron cuidarlo, pero se volvió incontrolable, y para cuando mi papá me contó esta historia, lo único que podían hacer por él era procurar que comiera 2 o 3 veces al día. Sin embargo, Gustavo parecía haber perdido cualquier intención de volver a ser funcional. Yo escuché esta historia con atención, y sentí un peso en el pecho cuando recordé el detalle de Gustavo, preguntándome si de verdad la había visto, y un segundo después diciéndome, con esa aparente sobriedad, que esa silueta era su hija. Fue como un golpe de realidad, y como si una parte de mí que siempre lo supo, aceptara que había visto algo, que no era de este mundo. Mi papá me preguntó si hablaba en serio, si en realidad había visto una supuesta silueta en la noche, pero yo no tenía ni tengo razón alguna para mentir. Durante días intenté buscarle sentido a lo que vi, sin éxito. Cuando empezaron de nuevo las clases, me vi tentada en más de una ocasión a acercarme a Gustavo, para preguntarle qué fue eso que vi aquella noche frente a él, pero nunca me atreví. Lo veía a lo lejos, caminando con un peso invisible sobre la espalda,
y no sentía adecuado ir a molestarlo. Pasaron los años y nunca me acerqué a él. Me fui a estudiar a la universidad y terminé alquilando en otra ciudad. Gustavo desapareció de mis recuerdos, y lo que vi esa noche se quedó como una anécdota pasajera, que solo recordaba brevemente cuando mis compañeros de la uni y yo conversábamos sobre fantasmas y eso. Sin embargo, no volví a ahondar en ese tema hasta hace poco, cuando de pasada, mi madre me comentó que Gustavo murió. En ese momento, el recuerdo de lo que vi aquella noche me atropelló, y lamenté por un segundo nunca haberme atrevido a preguntarle qué vimos los dos. Si me pongo la mano en el corazón, algo me dice que lo que vi fue el reflejo de su hija, una especie de eco fantasmal que había ido a buscar a su padre, a consolarlo o algo así. No soy la más creyente de los fantasmas ni nada por el estilo, pero sí pienso que la energía y los espíritus son reales. Por eso no se me dificulta creer que vi algo esa noche, algo que lo acompañaba. No me gusta la idea de que estuviera siendo atormentado por espectros o algo así. Y aunque Gustavo no fue mi amigo, ni alguien con quien tuviera algún tipo de relación, espero de todo corazón que descanse, que se reencuentre con su familia y que halle la calma que no encontró en vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Rondal y te escribo desde Quito, Ecuador. Esta historia pasó cuando yo todavía era joven. Por allá del 2016 yo me fui a vivir en la calle. Tenía 20 años. Y para no hacer el cuento largo, todo fue culpa mía, de mi orgullo y por estupidez, no por culpa de mis padres. Ellos siempre fueron humildes, pero hicieron lo mejor que pudieron conmigo. Sin embargo, yo no dejé de tomar malas decisiones y me dejé llevar por malas influencias. Al final me puse rebelde y me fui de casa, sin dinero y sin tener a dónde ir. Seguro mis amigos me recibieron una noche o dos, pero no más. Y cuando las cosas se pusieron feas, en lugar de tragarme el orgullo y volver a casa para pedir disculpas, preferí quedarme vagando. Llevaba más o menos un mes durmiendo donde pudiera cuando me pasó esto. Era enero y hacía bastante frío. Yo todavía era inexperto con eso de saber dónde dormir para que el viento no te congelara. Y esa noche estaba buscando un lugar decente para acostarme. Algún rincón que me cubriera un poco de las ráfagas de aire. No estoy seguro de la hora, pero por el silencio y lo vacías que estaban las calles, creo que era de madrugada. Caminaba por una zona residencial, con edificios de departamentos, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Entre las siluetas de un edificio, en el balcón de un departamento del sexto o séptimo piso, vi a una chica parada sobre el barandal. Por la forma del cuerpo, calculo que tendría unos 15 años. Se notaba que no estaba ahí por casualidad. Eso me removió muchísimo, porque yo había perdido a un amigo por depresión, y reconocí de inmediato esa imagen. Alguien al borde de hacer algo terrible. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el edificio. Mi idea era llegar hasta abajo, gritarle algo, hacer ruido, cualquier cosa que la hiciera reaccionar. Pero antes de que pudiera alcanzar la entrada del edificio, la vi dejarse caer al vacío. Se me fue el corazón al piso. Crucé la calle casi tropezando, buscando con la mirada el cuerpo de la muchacha, esperando verla tirada sobre la acera o incluso en la calle, pero aún con vida. En mi inocencia pensé que al no ser tan alto quizás estuviera viva, quizás había caído sobre un árbol o sobre cualquier cosa que amortiguara la caída, pero no había nada. Caminé de un lado a otro, miré encima de los carros estacionados hacia la esquina, pero no encontré ni rastro. Tampoco vi sangre ni nada raro que me señalara dónde había caído. Estaba en eso, completamente confundido cuando pasó un patrullero. Les hice señas desesperado para que se detuvieran. Cuando bajaron la ventana intenté explicarles lo que había visto, pero apenas vieron mi aspecto. La ropa sucia, desaliñado, cambiaron de actitud. No me creyeron nada,
Más bien, estaban seguros de que yo andaba robando por el sector o drogándome. Insistieron tanto en que estaba inventando todo y que solo estaba drogado que, al final terminaron llevándome a la comisaría. Pasé la noche ahí, y solo a la mañana siguiente me soltaron, casi sin escucharme. Para ellos yo no era más que otro vagabundo buscando excusas. Cuando salí seguía con la imagen de esa chica grabada en mi cabeza. En lugar de irme lejos de ese barrio, me ganó la curiosidad y volví a la escena de la noche anterior. Esperaba ver cinta policial, vecinos hablando en la esquina, algún rastro de lo que había pasado. Pero no había nada. La calle estaba tranquila, los edificios como siempre, los carros estacionados igual que antes. Ni ambulancias, ni patrullas, como si nada hubiera ocurrido. En la esquina había un taxista estacionado, apoyado en su carro. Después de dudar un poco, me acerqué y le pregunté si no había pasado nada raro esa mañana, si no hubo revuelo por una chica que se hubiera tirado del sexto piso de ese edificio. El taxista me miró de arriba abajo con desconfianza y me preguntó cómo sabía yo de eso. Le conté exactamente lo que había visto la noche anterior, sin exagerar nada de lo que pasó. Le dije que había visto a la muchacha en el barandal, que la vi saltar, que no encontré el cuerpo y que luego llegó la policía, pero no me creyó. El taxista frunció el ceño y al principio me dijo que no me burlara de esas cosas, pero al verme la cara, la forma en que se me quebraba la voz, se dio cuenta de que yo estaba hablando en serio. Entonces suspiró y me dijo algo que me dejó peor. Me contó que una chica se había quitado la vida de esa misma manera, desde el séptimo piso, hacía unos 6 años. En su momento sí hubo ambulancias, policía, gritos, todo el desastre que uno se imagina. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás, que desde entonces no había pasado nada parecido en ese edificio. Me quedé en silencio. Sentía el frío de la mañana, pero al mismo tiempo me hervía la sangre por dentro. Por un lado, estaba seguro de lo que había visto la noche anterior, la silueta de la muchacha sobre el barandal. No estaba borracho ni drogado, como dijeron los oficiales, y lo recuerdo igual de claro hasta el día de hoy. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo iba a explicar yo que nadie más hubiese visto nada? Por lo visto no había ningún cuerpo ni escándalo, y el único testigo era yo. El taxista me preguntó muy serio si me estaba burlando, y le juré por mi vida que no, y al final me fui por donde había venido. Con el tiempo llegué a una conclusión que no sé si sea la correcta, pero es lo único que me da algo de paz. Creo que lo que vi fue como un eco, una sombra de la tragedia que había ocurrido años atrás, como si por alguna razón esa escena se hubiera repetido una noche más, justo cuando yo pasaba por ahí. Hoy ya no vivo en la calle. Eventualmente puse el orgullo de lado y volví con mis padres. Les costó, pero me perdonaron. Logré arreglar las cosas en mi vida y aunque sigo cargando con errores del pasado, trato de no repetirlos. Aún así, no olvido esa noche. Cuando lo he contado, casi todo el mundo le consigue una explicación, como que confundí una prenda de ropa con una chica, o que el frío y el sueño me hicieron alucinar. Los entiendo. Yo tampoco creía en estas cosas, pero yo sé lo que vi. Era una persona. Supongo que así es. Nadie le cree a un vagabundo, aunque esté diciendo la verdad. Solo espero que, al menos, el espíritu de esa chica ya esté descansando en paz. Continuamos. Cuando era más joven no tuve nadie que me cuidara o que se preocupara por mí, o al menos eso creía. Mi madre era alcohólica y violenta, así que estar en el perímetro de ella cuando bebía era una terrible idea. Por otro lado, mi padre había muerto años atrás, y con un ambiente tan hostil en casa, yo prefería vagar por las calles durante horas o incluso días, antes que volver a mi hogar. Yo era una chica de 17 años, y sin ningún tipo de supervisión, empecé a tener malas compañías.
Eventualmente comencé a discutir con ella y, luego de un tiempo, terminó echándome de la casa. No me molestó para nada. Pensé que tenía muchas personas que no me dejarían pasar ni una sola noche en la acera, pero me equivocaba. Sucede que aquellos que yo consideraba amigos por aquel entonces no eran más que delincuentes y drogadictos, que cuando me vieron en una situación de necesidad, me dieron la espalda, o quisieron aprovecharse de mí descaradamente. Aquí empieza la peor etapa de mi vida. Durante los próximos 3 meses tuve que acostumbrarme a dormir en la calle, y me convertí en lo que aquí en Estados Unidos llaman homeless. Conseguía trabajos rápidos limpiando hoteles y bares, o en depósitos. Con la paga podía comprarme comida y pagar una ducha, pero nunca encontraba nada estable. Y fue durante el segundo mes de esta situación que viví una de las experiencias paranormales más aterradoras de mi vida. Hasta entonces yo no creía en fantasmas ni nada de eso. Era atea y no pensé que nada de lo que se contaba sobre espíritus, ánimas y todo eso fuera real. Sin embargo, una noche de septiembre la realidad me golpeó de frente. Yo había conseguido un lugar relativamente agradable y seguro para dormir, a las afueras de un centro comercial. Pero esa noche una mujer que también dormía en la calle se me adelantó, y como podrán imaginar, me aterraba la idea de confrontarla. Por eso acepté que tomara mi lugar, y me fui caminando por la avenida buscando un nuevo sitio para dormir. Caminando por un rato terminé llegando a una calle con varios comercios cerrados y algunos autos aparcados. Tenía frío, así que saqué de mi bolso la chaqueta gruesa con la que me cubría por las noches. A todas estas llevaba encima cartones, mantas y una esterilla que me había encontrado en la basura. Ni bien me levanté, logré distinguir algo a unos 4 autos de distancia. Dentro de uno de los autos, en el asiento de copiloto, había algo sentado, pero no lo podía distinguir bien aunque la calle estuviera bien alumbrada. Mi pensamiento inmediato fue igual al de cualquiera. Solo es una persona, pero no poder distinguir sus rasgos me ponía nerviosa, y me quedé quieta en mi lugar, fingiendo que no la veía, aunque la estaba vigilando por el rabillo del ojo. Era una silueta rara, muy difícil de explicar ya que no tenía como tal una forma, y si acaso podía distinguir algo, era que tenía los ojos grandes. Se los pude ver por el brillo de las luces de la calle, pero nada más. En los 2 meses que llevaba viviendo en la calle, generé como una especie de sexto sentido. Sabía cuando alguien me quería hacer daño, y aprendí a defenderme. Pero sobre todo, aprendí cuándo era hora de huir de un lugar mientras tuviera tiempo. Esa cosa sentada en el asiento del copiloto me transmitía exactamente una sensación de amenaza, y aunque yo fingía no estarla viendo, sabía que esa cosa me veía, y sentí la amenaza, pero el miedo me mantuvo anclada en el piso. En otra ocasión hubiese corrido con todas mis fuerzas, pero en esa ocasión me sentí congelada. Y ahora sí, puse mi mirada al frente y miré directamente a esa cosa. No sé cómo describirlo. Era como si el contorno de su figura se moviera. Lo único que se me ocurre es que estuviera envuelta en papel térmico o algo así. Pero mientras más enfocaba mi mirada, menos sentido le hallaba a esa cosa dentro del auto. Se movía del lado del copiloto al del piloto y a los asientos de atrás sin esfuerzo, como si atravesara los asientos. Pero eso sí, jamás me despegaba la mirada de encima, lo que me hacía estar incluso más ansiosa. En ese momento de miedo y de tantas dudas pensé en seguir caminando como si nada, y di unos cuantos pasos hacia adelante, esperando que esa cosa me ignorara y yo pudiera seguir mi camino, pero fue imposible. Me sentía atrapada, ya que sin importar a dónde corriera sentía que esa cosa me perseguiría. Creo que estuve en esa situación unos 3 minutos. No fue mucho, al menos visto desde afuera, pero para mí fue una tortura que duró horas. Repentinamente, la silueta de esa cosa se desvaneció dentro del auto. Esa silueta que se venía moviendo entre los asientos, de pronto dejó de estar. Yo me quedé de pie ahí, confundida porque, claro, estaba segura de haber visto algo.
Creo que hace falta aclarar que, aunque vivía en la calle y todo eso, no consumía drogas ni alcohol. De hecho, odio las sustancias porque mi mamá era adicta a ellas. Por eso sé que estaba totalmente sobria cuando vi esa cosa en el auto. Lo lógico hubiese sido darme la vuelta e irme por donde había llegado, pero la curiosidad de saber qué había sido eso me venció. Mi escepticismo se encargó de convencerme de que durante todo ese tiempo había estado confundiendo una bolsa de papel o algo semejante con una persona, ya que encima no había visto ni escuchado que ninguna de las puertas se abriera o que algo más se moviera dentro. Por eso me acerqué con cuidado al auto, que creo que estaba a unos 20 pies o un poco más, y con cautela me asomé a las ventanas. Estaba convencida de que no habría nadie escondido adentro, porque la silueta no había hecho un movimiento de agacharse o algo así, sino que solo se desvaneció. La calle en 2 meses me había convertido en alguien muy dura, y no quería dar la impresión de que me habían asustado. Me acerqué confiada, y por eso, por un exceso de confianza, me impactó tanto cuando, luego de revisar el asiento delantero y mirar el de atrás, se escucharan 5 fuertes golpes provenientes de la cajuela. Ahí sí comencé a correr como loca por toda la calle, y creo que no me detuve hasta que llegué a la siguiente manzana. Creo que esa fue la noche en la que más lamenté no tener a alguien con quien hablar, ya que en serio necesitaba desahogarme y contarle a alguien lo que acababa de ver y escuchar. Por desgracia no sé nada de autos, así que no tengo idea de cuál era el modelo ni la marca de ese. Solo sé que era un sedán, de color verde, y que no tenía los vidrios ahumados ni nada de eso. Se podía ver perfectamente su interior. Tampoco era un auto roto o que luciera abandonado. Era bastante común, igual que el resto de autos estacionados en esa cuadra. En fin, seguí caminando, intentando entender lo que acababa de vivir, y al fin encontré un lugar limpio para acostarme. Esa noche tuve pesadillas en las que ese auto pasaba justo frente a mí, y esa cosa sin forma se bajaba para arrastrarme al interior del auto. Como comprenderán, no es que yo durmiera profundamente por aquella época, pero esa noche caí como un ladrillo, aunque solo para tener horribles pesadillas que me hacían despertar alterada. Estuve varias noches así hasta que, eventualmente, fui superando aquel suceso. Por fortuna, debo decir que me equivocaba cuando dije que no tenía nadie que se preocupara por mí. Y es que al tercer mes de vivir en las calles, al fin, alguien apareció a mi rescate. Mi tía, hermana de mi padre, llamaba con cierta frecuencia a casa para preguntar por mí y todo eso. Pero mi mamá solía colgar la llamada en la mayoría de ocasiones, por lo que yo no tenía idea de qué tanto se preocupaba por mí. Luego de descubrir que me había echado, ella se encargó de buscarme hasta que me encontró. Gracias a ella es que estoy aquí para poder compartir este relato. Me cuidó, me ayudó a superar mis traumas. Tuvo la paciencia de soportar mis berrinches adolescentes y la rebeldía que me caracterizaban. Sin duda soy afortunada de tenerla en mi vida. Ella fue la primera persona a la que le conté todo lo que acabo de compartirles. Y como buena devota católica, me dijo que lo que había visto seguramente era un espíritu, aunque no supo decirme cómo o por qué vi algo así. Actualmente sigo viviendo con ella, estoy trabajando, y en general puedo asegurarles que estoy bien. Sin embargo, cuando recuerdo aquella noche e intento encontrarle alguna explicación, fracaso. Creo que simplemente tuve un encuentro con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Vivir en las calles fue difícil, y era blanco de muchas personas malintencionadas, pero no exagero cuando digo que ese suceso me hizo tener más miedo que ninguna otra cosa hasta entonces. Continuamos. Me llamo Ulises. Soy mexicano, aunque prefiero no decir de dónde exactamente. Lo que voy a contar pasó a finales del 2014, luego de que mi vida se viniera abajo. Primero perdí a mi esposa y a mis hijos en un divorcio tormentoso, lleno de peleas, abogados y humillaciones.
No quiero sonar dramático ni resentido, pero ella tenía contactos que yo no. Amigos de la universidad que habían llegado a ciertos cargos y que estaban dispuestos a hacerle el favor, incluso si eso significaba acabar conmigo. En resumen, me quedé sin casa, sin dinero y sin familia. Apenas estaba intentando acomodarme cuando, como si no fuera suficiente, perdí también el trabajo. No tenía a nadie que me echara la mano, pues mis padres habían muerto hace tiempo. Mi círculo de amigos era el mismo de mi exesposa. Se pusieron de su lado, y mis tíos ni siquiera recordaban mi existencia. Así terminé durmiendo en la calle. Durante varios meses viví bajo un puente, en un campamento improvisado con cartones, cobijas viejas y paredes de lámina. Ahí conocí de todo: drogadictos, muchachos que habían sido abandonados, y también gente que alguna vez tuvo familia, trabajo y una vida más o menos normal, como yo. Algunos lo perdieron todo por el alcohol, por el juego, otros por malas decisiones que se fueron acumulando hasta dejarlos ahí, debajo del concreto, lejos de todos los que alguna vez amaron. Es un final triste para una persona, y por eso el ánimo del campamento por lo general era bastante oscuro y triste. Pero entre toda esa gente había un compañero que se ganó el respeto y el cariño de todos: Pablo. Tenía unos 15 o 20 años más que yo, un hombre cincuentón, súper alto, creo que medía casi 2 metros. Sin embargo, él estaba lejos de ser alguien agresivo. De hecho, era muy agradable. Era de esos tipos que siempre tienen una palabra amable o una broma lista para subirte los ánimos, aunque por dentro están hechos pedazos. Compartía su comida, ayudaba cuando alguien se enfermaba, y nunca armaba pleito con los demás. Además, tenía la costumbre de silbar fuerte cada vez que llegaba al campamento, un silbido muy particular, como si estuviera llamando a un perro. Con el tiempo todos reconocíamos ese silbido antes de verlo aparecer entre las sombras del puente. Pablo, igual que muchos de nosotros, cargaba con su propia desgracia. Se endeudó con el banco para pagar el tratamiento de su esposa, y se quedó sin casa y sin esposa. Encima sufría de una enfermedad del corazón y necesitaba tomar pastillas de manera constante. Al principio todavía podía comprarlas de vez en cuando, pero llegó un punto en el que ya no le alcanzaba ni para eso. A finales del 2014 tuvo una recaída muy fuerte, se sentía mal, pero aún así salió a buscar qué trabajo conseguía, y simplemente no volvió más. Nos enteramos porque otro compañero sin hogar, que estaba con él, estuvo presente cuando le dio el ataque. Dijo que Pablo se llevó la mano al pecho, intentó respirar hondo y cayó al suelo. Murió ahí mismo, en la calle, sin prácticamente nadie lo socorriera. Ese fue un duro golpe para todos los que vivíamos en ese campamento, pues habíamos perdido a alguien que sinceramente hacía nuestras vidas un poco mejores. Con todo el contexto dado, llegamos a la noche de la que quiero hablar. Ocurrió pocos días después de la muerte de Pablo. Yo estaba dormido pero inquieto. Allá abajo nunca descansas del todo, aunque la mayoría se llevaba más o menos bien. Uno no podía confiar completamente en nadie. Teníamos pocas cosas, pero esas pocas cosas eran todo lo que teníamos. Así que siempre había que dormir con un ojo medio abierto, por si alguien se acercaba a robarte. En eso empecé a sentir que alguien se movía alrededor de donde yo estaba acostado. Se escuchaban pasos suaves, como si alguien no quisiera hacer ruido. Me puse tenso, pero no abrí los ojos de inmediato. Me hice el dormido unos segundos, hasta que de pronto escuché un silbido. Ese silbido que siempre hacía Pablo cuando llegaba al campamento. Abrí los ojos un poco, sin incorporarme todavía, y alcancé a ver una silueta parada a unos metros de mí, muy alta. No veía bien los detalles de su cara ni de su ropa, pero la forma del cuerpo, la manera de pararse, incluso la inclinación de la cabeza, todo me recordó a Pablo. Me quedé mirándolo tratando de enfocar mejor, pero por más que forzaba la vista, la silueta no terminaba de definirse. Solo sabía de algún modo que era él.
No aguanté más y me levanté de golpe de mi cama improvisada, hecha con cartones y cobijas viejas. Pensé en llamarlo por su nombre, pero algo me lo impidió. Cuando por fin me puse de pie, la silueta ya no estaba. Desapareció. No vi que se alejara, ni escuché pasos ni nada. Solo el silencio del puente y el ruido lejano de los coches pasando por arriba. Sin embargo, no se había ido así como así. Frente a mí, casi a la altura de mis pies, había una bolsa. Era una bolsa sencilla, de plástico, medio arrugada. Me agaché con cuidado, todavía dudando, y la abrí. Adentro había dinero. No era poco. Luego de contarlo, me di cuenta de que eran como 5,500 pesos, como lo escuchan. Para quienes no entiendan de pesos, creo que en ese momento, al cambio eran unos $300. Lo primero que pensé fue que alguien del campamento lo había dejado ahí por error, o que lo había escondido, y yo me había cruzado en el camino. Lo guardé rápido dentro de mi ropa, con el corazón latiendo fuerte, y miré alrededor, esperando que alguien regresara corriendo, reclamando su dinero. También pensé que tal vez estaba soñando, o que mis ojos me habían engañado y la silueta no era la de Pablo, sino la de cualquier otro. Pero pasaron las horas. La noche siguió su curso, y nadie vino a buscar la bolsa. Llegó la mañana. La gente comenzó a moverse. Algunos se fueron, otros llegaron, y nadie mencionó haber perdido dinero. Nadie preguntó por una bolsa ni reclamaron nada. Y aún así, yo estaba seguro de haber escuchado el silbido de Pablo, el mismo de siempre, y de haber visto esa figura parada frente a mí. Mientras más lo pensaba, menos sentido tenía la idea de que solo fuera una coincidencia. Al final tomé una decisión que sentí que era la correcta. Con ese dinero compré comida para toda la gente del campamento. Tortillas, frijoles, algo de carne, refrescos. Nada lujoso, pero alcanzó para que todos comieran bien ese día. Y los siguientes. Lo hice pensando en cómo era Pablo, en cómo siempre compartía lo poco que tenía. Sentí que, de alguna forma, estaba usando ese dinero como él lo hubiera hecho. Unos 3 meses después, tuve la suerte de encontrar trabajo como obrero en una fábrica de monobloc. No era el trabajo de mis sueños, pero fue mi tabla de salvación. Con el tiempo pude salir del puente, alquilar un cuartito y empezar a ahorrar. Poco a poco empecé a recuperar algo de dignidad, a construir una rutina, a sentir que mi vida no estaba totalmente perdida. Hoy en día ya no vivo en la calle. Trabajo, como, duermo bajo techo, y de vez en cuando mando algo de ayuda a gente que sigue viviendo en la calle. Organizo donaciones, llevo comida, platico con ellos. No me olvido de dónde estuve ni de la gente que conocí ahí abajo, y mucho menos me olvido de Pablo. Han pasado los años, pero sigo recordando claramente esa noche. El silbido en medio de la oscuridad, la silueta difícil de enfocar, la bolsa con dinero frente a mí. Podrá sonar raro, pero yo siento que Pablo regresó una última vez al campamento. No para asustar a nadie, sino para dejarnos un último obsequio de despedida. Un gesto sencillo como él era, para que al menos por un par de días no nos faltara que comer.